La lección de esta semana lleva como título La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. ¿Qué significa la gloria de Dios o la gloria de Jesús? ¿Por qué la cruz y la resurrección son tan importantes para la humanidad? Eso y otras cosas estaremos analizando hoy en Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos, de acá desde los estudios de Forest City en Orlando, Florida, como todas las semanas, contentos de poder estar reunidos en esta mesa con ustedes, de donde quiera en el mundo que nos estén viendo, para hacer un estudio profundo de las Escrituras, específicamente este trimestre, último trimestre del año 2024, el Evangelio de Juan, que para mí ha sido una bendición, uno de mis libros de la Biblia favoritos. Como todas las semanas, estamos acá con Sammy y con Joel, que nos acompañan en el estudio que hacemos, y realmente, como hemos dicho en otras ocasiones, nos fascina estar acá sentados porque realmente crecemos, aprendemos y de acá salen cosas que tal vez antes no veíamos en el diálogo, ¿no? Y eso es lo que realmente queremos hacer. Así que hoy esta es ya la penúltima lección de este trimestre, ya lo que queda es una más después de esta y se acaba el año. Todavía no sé cuál es el tema de la elección del año entrante, el primer trimestre, pero este último trimestre me parece que fue una tremenda idea cerrar con el Evangelio de Juan, aunque no hemos podido extraer tanto de Juan porque la lección se ha enfocado tal vez en un área... Es más temático. Sí, más temático. Pero sí, dentro de todo hemos podido sacar algunos nuggets de cosas nuevas que hemos aprendido. Y hoy vamos a estar analizando de nuevo una conversación que Jesús tuvo con Pilato. Y vamos a tratar de llegar al momento de su resurrección y el encuentro que tuvo con María y con los discípulos. Y vamos a estar analizando algunas cosas. Pero como siempre queremos comenzar orando para que Dios nos bendiga. Así que Sam, te voy a pedir que puedas comenzar con una oración. Padre, gracias porque podemos hacer esto aquí juntos. Te pedimos que tu presencia nos inunde, nos ilumine, que tu espíritu nos guíe, que podamos no entender tu palabra por medio de nuestro propio conocimiento, por lo que queremos, sino que la podemos entender directamente de tu corazón, Señor. Y que nos ayude no solamente a crecer intelectualmente, sino que sea algo que nos ayude a vivir en armonía con los demás y a conocerte más a ti y impartir tu amor con todos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, la hora de la gloria. En el Evangelio de Juan esa frase de la hora se menciona varias veces. Antes de llegar a este momento de la hora de la gloria, se menciona varias veces que, por ejemplo, en la primera historia del milagro de Jesús, cuando iba a María le pide que ayude en la boda, Jesús le dice: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Esa hora, obviamente, ya lo analizamos, se refería a la hora, al momento de comenzar su ministerio. La frase la hora implica un momento específico del ministerio de Jesús, que algo tenía que ocurrir. Era el momento preciso para que ocurriera. Luego, más adelante, Jesús está predicando, tratan de matarlo o apedrearlo, tirarlo por un puente, y el escritor le dice que la hora de él no había llegado todavía. Ahí la hora me parece que se refiere más a su arresto, a su juicio y a su muerte. Y aquí cuando el título dice la hora de la gloria, tenemos, yo creo que entonces definir, obviamente es un momento específico para mostrar su gloria, pero entonces tenemos que definir qué es la gloria. Y esto es algo que a manera de repaso rapidito vamos a tocarlo porque lo hemos hablado ya, me parece, en otros programas. La gloria de Dios es el carácter de Dios, o sea, es quién es Dios a su máxima expresión. Ese momento cuando la gloria de Dios es revelada es cuando el carácter y la plenitud de Dios se manifiesta. O sea, es la manifestación del carácter de Dios sin tergiversaciones. Correcto. Sería. Correcto, en su forma súper pura. Solamente para leer algunos textos que hablan de esto, vamos a Éxodo 33 y vamos a leer Juan 1:14. Vamos a leer algunos textos. Okay. ¿Quién busca Éxodo 33? ¿Vos estás buscando? ¿Qué estás buscando? Sí, Éxodo 33. Ok. Y Joel, tú Juan 1:14 y 2:11. Y entonces vamos a leer en Éxodo 33:18. Okay.
Dice, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Muy bien. Y entonces vamos ahora al capítulo 34, versículos 5 al 7. 34 de qué? De Éxodo, perdón. Sí. Voy De yo. Éxodo, perdón. 34, Sí, del 5 al 5 7. al 7. Dice, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando su nombre. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Muy bien. Aquí cuando Moisés le pide a Jehová, quiero ver tu gloria, Dios le dice, ok, te la voy a mostrar. Pero fíjate que no es una gloria física, no es una gloria de cuerpo, que a veces pensamos que cuando hacemos de gloria imaginamos algo brilloso. Sí, que no es un resplandor. Claro, un resplandor. No. Dios le muestra la gloria en descripciones de su carácter. Amor, perdonador, misericordia. Ahora, ¿qué vio Moisés? O sea, esto se me ocurre ahora. ¿Qué vio Moisés para describir todas esas cosas? No, porque quizás el resplandor de Dios te hacen ver cosas que de otra manera no verías, ¿no? Pero aquí dice que Dios fue el que le habló. Dios habló estas cosas. Dios dijo, Jehová, lento Dios proclamó. Sí, Dios proclamó, ¿viste? Porque en otras versiones pareciera como que Moisés es el que proclama. Sí, no. Aquí dice, luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó. Exacto, sí. Dios dijo esto, pero el punto todavía es válido porque no leímos el contexto porque es muy largo, pero Dios le dice a Moisés que se esconda y que su presencia va a pasar. ¿Qué vio Moisés? Capaz que vio un resplandor. No, pero entonces está bien lo que usted... O sea, la gloria entonces se manifiesta a través de su palabra. Correcto. Esto simplemente lo uso como porque realmente el pedido de Moisés fue ver la gloria y Dios le concede el pedido describiendo quién es Dios. Ahora vamos a Juan capítulo 1, Joel. Versículo 14 y el capítulo 2 de Juan, versículo 11. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Muy bien, aquí Juan está describiendo la misión de Jesús. Y dice que Jesús vino a revelar la gloria del único Hijo de Dios. Si dejamos llevar por Éxodo, Jesús vino a demostrar, a declarar, a revelar todos estos atributos de Dios que podemos leer, que leímos allí en Éxodo y otros. Ahora Juan capítulo 2, versículo 11. ¿Lo leo yo? Sí, dale. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ok, y aquí alguien puede decir, bueno, acá como es el primer milagro, la gloria fue el milagro. No sé, ¿será que la gloria fue el milagro de transformar agua en vino? ¿O la gloria de Dios fue que aquí Dios mostró quién es al atender una necesidad que había? Supliendo una necesidad. Correcto. Nosotros, o sea, generalmente pensamos otra cosa. Pero acá es la manifestación de cómo Dios se interesa en la preocupación de dos novios que tuvieron un problema en su boda. Que para tal vez las personas que estaban en la fiesta era algo insignificante, que nunca se enteraron, pero era algo muy significativo para los novios, para la familia, y entonces Jesús atiende esa necesidad y ese es Dios. Dios es el Dios que se interesa por todo lo que nos preocupa a nosotros. ¿Tú sabes qué es la palabra? ¿Qué significa esa palabra, gloria? ¿Cuál? No. No, digo, no te pregunto si la buscaste. No la he buscado. Creo que en griego puedo buscarlo un es momentito. exusía, creo. No me Ese acuerdo. es el... Este es Juan 2. 11. Es para ver que la palabra gloria, a ver si tiene algún significado más allá de simplemente Juan 2, resplandor 11. El 11 puse el 12 aquí. 11, sí. La palabra gloria. His glory. Está en inglés, pero vamos a ver. Sí, Doxa. Doxa es. Doxa. De paso, la tenía por acá en otro momento que iba a hablar de eso, yo creo. Si no me equivoco. Sí. Pero te pregunto, pero sí, siempre te vas a estar buscando. Doxa, ¿qué significa? Dice opinión, juicio, ver, estimar, honrar, glorificar, dar honra.
Es interesante, ¿no? Que es opinión. Nunca no había visto esa acepción. Es opinión, o sea, justamente Dios está opinando acerca de sí mismo con Moisés. Es cuando Dios se revela, porque vos cuando opinás mostrás quién sos. Correcto. O sea, sin opinión, nadie sabe quién sos. O sea, que es lo que tú crees, lo que tú piensas. Pues entonces vamos ahora a Juan 11:40. El contexto es la resurrección de Lázaro. Y dice, Espérate. Juan 11:40 dije, sí. Juan 11:40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ok, aquí ya esto a mí me dejó de día. Porque entonces está diciendo que cuando creemos es cuando únicamente vamos a poder ver quién es Dios. No sé si tal vez no es nuevo para ustedes, pero para mí este versículo nunca lo había visto de esa manera. Si no creo, no veo la gloria. Correcto, si no veo, si no creo, no voy a creer a ver quién es Dios. Y a reconocer, entender. Pero al creer, voy a darme cuenta de quién es Dios. Claro, si no creo, porque esto está en el contexto de la resurrección de Lázaro, si no creo, cuando Lázaro resucita, digo, debe haber estado quizás enfermo. O sea, debe haber estado, quizás estuvieron haciendo esta actuación para que Jesús se manifieste. Que es justamente la reacción de los líderes religiosos que estuvieron allí, ven la resurrección y al no creer, entonces ahora dicen, hay que matar a Jesús. A Lázaro. Y a Lázaro, a Jesús y a Lázaro. Hay que matarlos a los dos. Justamente no creyeron, y esto para mí es algo que, o sea, es fácil criticar hoy en día, pero ¿cuántas veces también me ha pasado? ¿Cómo es que estos líderes religiosos pudieron ver tantos hechos asombrosos de Jesús y en vez de creer endurecer su corazón? O sea, cuando no crees no le puedes encontrar el significado a lo que pasa. Y a algo tan obvio. O sea, es algo... No, y le puedes dar otro significado, porque si ves las tradiciones lo que decían es que eran hechicerías. O sea, reconocían que él hacía... creo que algo sobrenatural. El Talmud, no me acuerdo. Era un libro que de esa época que no era bíblico, pero cuando describen a ese tal Jesús que fue crucificado, lo describían como una persona que hacía hechicerías. O sea, básicamente lo acusaban como que si fuera alguien que hacía cosas, pero como del otro lado. Horrible. Y que eso, y también, quizás también lo puedo ver de eso, que si no crees lo verás de otra manera, pero también creo que también le contestaba a ella, va a ver la bondad de Dios. Si crees, ver la bondad de Dios. Está viendo el dolor, está viendo por qué no estuviste, si hubiese llegado temprano, no hubiese pasado todo eso. Entonces dice, si tú crees, si entiendes, entonces verás la gloria de Dios, la bondad, lo bueno que soy, lo amoroso que soy, lo que puedo hacer. Y yo también lo veo desde la perspectiva, si tú crees, vas a poder ver la gloria de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el que tiene poder sobre la muerte. Claro. Dios es el que da vida. Ese es Dios. Que da esperanza. O sea, tantas cosas. Estás pasando por un momento bien difícil. Entonces, cuando uno ve, es como que no es simplemente ver el dolor, sino empezar a creer y entonces reconocer lo bueno que es Dios. Y es interesante que aunque estas descripciones, o sea, es una descripción de carácter, que es algo abstracto, Jesús dice que lo podemos ver. Esto abstracto se manifiesta en acción. Y por eso la fe también es como dice Santiago, la fe se manifiesta en obras, porque si no, es una fe muerta. Vamos a terminar entonces esta sección con dos textos más. ¿Quién busca 2 de Corintios 4:6? Yo busco ese. Y Juan 1:4-5. 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4:6. Okay. Y Juan 1:4-5. ¿Vos qué buscaste? 4:6, 2 de Corintios. Búscate Juan. Ok, 2 de Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Wow, aquí Pablo lo pone, pero bien claramente. Dice que, en mi versión dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer, dice acá, la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús. O sea, Jesús es esa luz que ya mencionamos en otros episodios. ¿Qué es la luz? ¿La luz de qué? La luz alumbra en la oscuridad, pero ¿qué es lo que está alumbrando? Justamente la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Quién es Dios? La plenitud de Dios sin filtro, pura, innata, sin adiciones. ¿Y dónde lo vemos? En el rostro de Jesús. Y lo vemos en Jesús. Jesús es exactamente. ¿Quién es Dios? Correcto. Y entonces uniendo esta parte que dice que Jesús es el que brilla, o sea que es la luz, Juan 1:4-5.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Muy bien. Así que, ¿qué queremos decir con esto? Jesús mostró la gloria de Dios, que es su gloria, y en la cruz es cuando es la máxima expresión de quién es Dios. ¿Por qué? Porque en la cruz se manifiesta tal vez la descripción más grande de todas las descripciones que puede tener Dios o que tiene Dios, la descripción más grande que la que hace Juan en 1 de Juan capítulo 4, que Dios es amor. Y en la cruz se manifiesta el amor de Dios en su máxima expresión. Jesús lo dijo de otra manera, que nadie tiene mayor amor que que dé su vida por sus amigos. Cuando Jesús muere, está mostrando, o sea, ese es el momento de su gloria. Es cuando vos morís para alguien. Correcto. O sea, es el despojo de sí mismo para dar algo a otra persona, algo que yo tengo a otra persona. Sí. Y eso para mí es lo que se refiere cuando dice la hora de la gloria. Obviamente la hora de su crucifixión, porque es ahí cuando la gloria de Dios se manifiesta más grandemente. Lo que él siente por el mundo, qué lindo. Aquí yo voy a manifestar lo que yo siento por el mundo entero. Y por eso, porque para mí es importante, y yo les dije que iba a comenzar con una pregunta que se me olvidó después hacerla. ¿Por qué la cruz y la resurrección hay quien dice que es importante para la salvación? Y yo creo que es porque si no creemos, o sea, o no entendemos lo que significó eso en la cruz, vamos a ver un Dios distorsionado, un Dios que no existe. Y por eso para mí esta historia de la Biblia no puede haber sido inventada por un ser humano. Porque cuando uno analiza la historia de la religión humana, no hay ninguna religión que haya existido hasta este momento de la historia humana donde el Dios de esa religión se humilla o es degradado a la posición de la criatura por amor para salvar a la criatura. En la mitología griega, por ejemplo, tenemos muchos dioses o semidioses que son degradados, que eran dioses y se hacen humanos, pero es porque fueron malditos. Hicieron algo malo, hicieron un acto malo y el jefe de Dios los maldice, entonces la maldición es que se hacen hombres. Pero eso no es el caso de Jesús. O sea, en el caso de Jesús es el Dios creador, que ve el sufrimiento de sus criaturas y para salvar, para que la criatura pueda entender quién es Él verdaderamente, se hace humano, y no solamente se hace humano, muere, se sacrifica. O sea, no hay ningún Dios en ninguna religión, excepto la cristiana, que un Dios se sacrifica para salvar a su criatura. O sea, que ofrece sacrificios. En la religión pagana son los seres humanos que ofrecen los sacrificios. Exacto. En la religión de la Biblia, de Jesús, es Dios que hace el sacrificio. Ese mismo se da. No, y que si existiera, pues fuera Dios. Claro, claro. ¿Qué? Si fuera que en otra religión exista exactamente lo que estamos hablando, entonces ese es Dios. Correcto. Fuera Dios. Correcto. Pero como... pero eso también muestra que las religiones, y voy a decir algo, las religiones paganas terminan siendo todas creaciones humanas. Correcto. Porque tienen todas las características de lo que nosotros podemos idear. Exactamente. En cambio, la religión de Jesús, porque incluso en el Antiguo Testamento vemos una mezcla de conceptos paganos con conceptos de Dios, sí, pero por supuesto mucho más avanzados que los paganos. O sea, vemos una progresión. Cuando llega Jesús vemos realmente que Jesús tira abajo todas las historias, o sea, es la única historia, no Correcto. es una historia más. Es la única historia que tiene elementos totalmente diferentes a cualquier otra historia. Y que por nuestra naturaleza humana no inventaríamos esto. ¿Por qué? Porque el momento de la gloria de Jesús, cuando Él muere, que esto es lo que, y viste, ahora después de 2000 años de explicaciones y demás, uno lo puede entender, pero imagínate que somos los discípulos de Jesús, somos judíos en la época de Jesús, que Dios gana muriendo. No se entiende. Que Dios es exaltado bajando. O sea, contradice toda lógica humana. Claro, y de ahí que vienen los simbolismos de los sacrificios, que eran, sin duda, que eran aborrecibles. O sea, ver un sacrificio era algo aborrecible. Tenías que matar que primero no lo mataba el sacerdote, lo mataba el israelita, mataba al cordero que era sin mancha. Y, por ejemplo, a ese cordero que mataban sin mancha tenían que tenerlo, de acuerdo a lo que vi los otros días, tenían que tenerlo 5 días alimentándolo en la casa, alimentándolo en la mesa que ellos comían, ese cordero sin mancha, y después sacrificarlo.
O sea, Wow. que suena Sí, te algo encariñabas, horrible. Suena claro. una tortura. Te encariñabas con ese animalito. Y suena una cuestión horrible, pero era justamente totalmente diferente a lo que hacían los paganos. O sea, eso era el símbolo de lo que Dios iba a hacer. Los paganos era lo que el hombre hacía. Correcto. Claro, había que pensar en eso, había que meditar en eso, no era que estaba obvio, ¿no? Y por eso, después cuando viene Jesús, todo eso comienza a hacer sentido desde el punto de vista de Jesús. Ahora incluso el significado que le daban a los sacrificios, los mismos judíos, cobran un significado con Jesús totalmente diferente, porque ellos pensaban que con esos que el sacrificio lo hacían para ellos ser ganarse perdonados, algo, correcto. para ellos ser perdonados por Dios, que Dios estaba pidiendo eso, y lo que Dios simplemente estaba haciendo una sombra de lo que él iba a hacer, no de lo que pedía, sino de lo que él iba a hacer. Y por eso todo lo que Jesús hizo fue tan revolucionario para la gente que hasta su sacrificio, hasta su muerte, fue algo incomprensible. O sea, fue algo totalmente que giró todo, o sea, le dio vuelta abajo a todo, y por eso, como leímos, creo que fue hace 2 semanas atrás, cuando Jesús enseñó lo de que él era el pan de vida, que había que comer su cuerpo y demás, y muchos lo dejaron. Y Jesús decía, esto es muy difícil, esto es duro. Duro de entender. Porque es duro es duro estar dispuesto a abandonar una creencia que has tenido de generación en generación por una revelación que evidentemente es de Dios, pero que no es nada, absolutamente nada igual a lo que tú has creído. Y era tan así que él se los decía y ellos, aún Jesús explicándoselo y diciéndoselo, no lo entendían, no lo aceptaban, no lo querían, no lo podían ver. Y yo creo que por eso es necesario pedirle al Espíritu todos los días que nos dé esa humildad. Porque sin duda hoy podemos estar pasando por lo mismo. Eres tal vez cristiano o de una denominación por generación de generación, y cuando el Espíritu te revela algo, rápidamente nos ponemos tensos, nos resistimos e incluso le podemos hacer la guerra a la revelación de Dios. Es que nosotros lo que hemos aprendido lo usamos para determinar si el espíritu está correcto o no. Y es el espíritu el que nos tiene que ayudar a saber si estamos en lo correcto o no. Y cada revelación de Jesús, siempre algo de lo que tenemos nosotros lo tira abajo. Siempre. O sea, va a pasar siempre eso, porque estamos en continuo crecimiento, estamos en continua expansión de nuestra manera de ver a Dios. Entonces, continuamente Dios va a tener que tirar algo de lo que habíamos adquirido en el pasado para entrar con la nueva revelación de Él, ¿no? Correcto. Y a veces nos resistimos. Totalmente. Y ahí es cuando necesitamos que el Espíritu nos dé en la humildad para poder ponernos nosotros a un lado y creer, porque yo creo que también la fe viene del Espíritu, creer lo que el Espíritu nos está diciendo, o que contradiga muchas de las cosas, o tal vez no contradiga, pero que expanda, porque a veces, como dice Joel, nos quedamos, esto aprendí y ya no puede ser nada más, pero tantas cosas que pueden expandirse, que se le pueden añadir a cosas que ya el Espíritu nos ha revelado. Bueno, vamos entonces ahora a Juan capítulo 18 y vamos a leer de nuevo una historia, un diálogo entre Pilato y Jesús que leímos anteriormente, pero vamos a enfatizarnos en un texto porque estamos hablando de la gloria de Dios, la hora de su gloria. Juan 18, 33 al 38. 33 al 38. Sí. Dice, Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Muy bien. Le dijo Pilato que es la verdad. Ok, perdóname, sí. Y sigo. Y esto, Sí, y dicho esto, salió otra vez a decirle a los judíos, yo no hallo en él
ningún delito. Muy bien, entonces este diálogo que ya habíamos analizado entre Pilato y Jesús, es interesante que Pilato, que es el gobernador, se supone que está interrogando al prisionero y Jesús le vira la tortilla y Jesús comienza a interrogar al gobernador diciéndole esto... ¿Tú lo dijiste? ¿O quién te dijo eso? ¿Quién te dijo? ¿Lo preguntas por tu propia cuenta o por mí? Todo lo demás. El texto que quiero... dos textos que quiero profundizar un poquito es el 35, cuando Pilato le pregunta ¿acaso yo soy judío? Y al final le dice ¿qué has hecho? Para Pilato yo creo que fue bien obvio porque esto ocurrió al amanecer. Le trajeron a Jesús al amanecer. Jesús estuvo toda la noche siendo juzgado por los judíos. Cuando ya es sentenciado, entonces lo traen a Pilato al amanecer, dice el texto, el versículo 28. Eso era súper temprano. Seguramente Pilato recién se estaba levantando. Era un poco incómodo que le trajeran a alguien tan temprano. Era un fin de semana de muchas fiestas, de muchas cosas. Cuando le traen a alguien que evidentemente Pilato se da cuenta que él no tiene nada que ver, que esto es algo puramente judío y que los judíos se encarguen, él se da cuenta que es algo raro. Y por eso le pregunta que a Jesús, ¿qué tú hiciste? Es como que tú tuviste que hacer algo bien malo para que esta gente te traiga al amanecer con un deseo profundo de que yo te condene a muerte. Y realmente yo pienso que Pilato aquí estaba siendo sincero y genuino en saber ¿qué tú hiciste? Y entonces Jesús le contesta algo muy interesante, y es cuando él le dice: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. La palabra reino para aquí es basilia, si no me equivoco en el griego. Y basilia es diferente tal vez a cuando uno piensa en la palabra reino, uno piensa en un territorio, un reino, un territorio. Pero aquí no está hablando, la palabra griego basilia no es de territorio, es de rey, de persona, de posición. O sea, Jesús está diciendo mi reino, o sea, la autoridad. Exacto. Yo tengo autoridad y tengo un reino, pero no es de este mundo. Y entonces es interesante que Jesús le dice, si mi reino fuera de este mundo, vendrían mis seguidores a pelear por mí para que yo no fuera entregado. En otras palabras, Jesús aquí le está diciendo, yo no soy una amenaza para ti. Porque si mi reino fuera aquí, si mi reino fuera de este mundo, yo no estuviera aquí ante ti, porque ya hubieran peleado por mí y ni siquiera hubiera llegado a los líderes judíos. Yo no soy una amenaza para ti. Y entonces eso le empieza a trabajar en la mente a Pilato. Y entonces luego Jesús le dice, mi propósito y misión. ¿Cuál es mi propósito y misión? Dice, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Eso ya lo habíamos analizado antes. ¿Qué es dar testimonio? Cuando alguien da testimonio es alguien que fue testigo de algo y estás contando lo que viste, lo que escuchaste. Y Jesús dice, yo vine a contar, yo vine a decir lo que vi y oí de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Bueno, Jesús mismo dijo que Él es la verdad, pero recordando en el contexto de que Él es la verdad porque vino a revelar quién es Dios. Dios es la verdad. Y entonces Jesús dice, yo nací para dar testimonio de la verdad concerniente a Dios, que ha estado oculta por muchos años. Mira lo que dice Primera de Juan 5:20 con respecto a esto. Primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tremendo. Mira cómo empieza. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Dice mi versión. ¿Cómo era que decía la de ustedes? Al verdadero. Al verdadero, al que es verdadero. O sea que hay alguien que es falso. Correcto. Ha estado falso, por eso estamos en tinieblas, pero Jesús vino para revelarnos o para darnos entendimiento con respecto al verdadero. Y dice que el verdadero, porque estamos en el verdadero, en el Dios verdadero, que es Jesús, en el Hijo de Jesús. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. O sea, cuando Jesús le dice acá a Pilato, mi misión es dar testimonio de la verdad concerniente al conocimiento de Dios. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo acá. Bueno, vamos a seguir, vamos de nuevo a Juan 18, perdón, y vamos a leer ahora los versículos Juan 18, 38 al 19, 5.
Juan 18. 38 al 19:5. 38. Eso fue el que leímos, ¿verdad? ¿Lo leo otra vez? Sí. Y le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a decirle a los judíos, yo no hallo en él ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Todos ellos gritaron de nuevo y dijeron, no sueltes a este, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. ¿Hasta cuándo es? Al 19:5. Al 19:5, ok. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo he traído aquí afuera, ante ustedes, para que entiendan que no hallo en él ningún delito. Jesús salió portando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Muy bien. Pilato sabe que Jesús es inocente. Y está tratando de salvar a Jesús, de salvar la verdad a toda cuesta. Lo hace de 3 maneras. La primera manera que trata de hacerlo es diciéndole, él es inocente. Yo no hallo en él culpa. Él no ha hecho nada que merezca la muerte. Eso está en Juan 18:38, 19:4 y 19:7. Luego lo hace ofreciéndoles condenar a uno que es culpable, Barrabás, para que Jesús salga suelto. Es como que dice, esto es fácil. Yo le digo que voy a soltar al subversivo, al asesino, al que está comprobado. Y la gente va a decir, no, a ese no, mejor. Pero eso tampoco le funciona. Y por último, que tal vez es la más triste de todas, quiere salvar a Jesús humillándolo, castigándolo, azotándolo y burlándose de él. Como si después que haga eso, la gente va a decir, bueno, ya nuestra euforia está saciada, está bien, ya déjalo ir. Pero ninguna de estas le funciona. Entonces aquí, cuando yo estaba analizando esto, llegué a una conclusión que no sé si ustedes estén de acuerdo. Pilato lo que quería era salvar y proteger a Jesús, que es la verdad. Pero la verdad no necesita defenderse. Cuando nosotros tratamos de defender la verdad, vamos a arruinar, porque la verdad es verdad. Crea quien la crea, no la crea quien no la crea. Dios nunca nos pide que defendamos la verdad. La verdad se defiende sola. Lo que para mí Pilato estaba defendiendo su posición. Él quería defender a Jesús cuidando su posición. Y cuando vos querés defender la verdad cuidando tu posición, vos mismo, sin arriesgar nada, vas a terminar condenando la verdad. No, y te pregunto, ¿de verdad que si él quería defender la verdad, él tenía la autoridad para decir, no lo voy a condenar? Yo creo, no, sí, él tenía la autoridad para decir que no lo condenaba. ¿Realmente podemos decir que lo defendió o lo entendió y no se atrevió a defenderlo? No se atrevió. O sea, él podría haberlo salvado, claro, a Jesús. Pero él se lavó las manos. Pensaba que sin decidir... Yo pienso que y esto nos muestra que cuando vos no decidís, estás decidiendo algo. Correcto. Claro. Yo pienso que Pilato quería que fuera el pueblo que dijera no lo mates, pero que él no lo dijera. Él no quería declarar a Jesús inocente, aunque sabía que era. Pero estaba su posición. Recuerden que a un gobernante romano lo evaluaban por 3 cosas: porque no haya tumultos, porque la gente esté contenta y porque haya buena estabilidad financiera. Él lo que estaba tratando era que no se arme un tumulto. Claro. Y de eso dependía su puesto. Entonces él quería cuidar su puesto. El Espíritu Santo lo estaba convenciendo de que estaba realmente delante, era su oportunidad esa, claro, para rendirse. Padre. Pero él entonces comenzó, en vez de hacer lo que tenía que hacer, empezó a cuidar su puesto. Y por eso yo llegué a la conclusión de que la verdad no se defiende, la verdad se cree. Y Pilato justamente lo que tenía que hacer con la verdad que tenía frente a él, permanecer firme, era decir, no, yo la creo, punto. Exacto. Pero él, al tratar de defenderla, lo que hizo fue matar a Jesús, condenarlo. Y por eso, y por qué para mí eso es significativo, porque muchas veces nosotros como cristianos pensamos que es nuestro deber, y tal vez tenemos algunos textos, defender la verdad. De paso, hay hasta degrees académicos, ¿cómo se llama eso? Apología, ¿no? Sí, títulos académicos de apología donde te enseñan a defender los puntos principales de las doctrinas cristianas. ¿Y realmente Dios nos ha llamado para que vayamos al mundo a defender la verdad? ¿O nos ha llamado a creer y vivir la verdad?
a mostrarla. Por eso, y por eso yo escribí aquí que Jesús no nos pide que defendamos la verdad con argumentos, con violencia o con la fuerza, que fue lo que trató de hacer acá Pilato. No, la verdad no se defiende, la verdad se vive cuando se cree. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces pensamos que cuando me voy a sentar con mi hermano evangélico para probarle con la Biblia que el sábado es el verdadero día de reposo. Y sacamos ahí la escopeta con todas las balas, con los versículos, y al final mostramos, yo tenía la verdad, gané el argumento. Pero eso no va a hacer que la persona crea. O sea, ganar un argumento teológico no convence a nadie, pienso yo. Bueno, puede convencer a alguien, pero no creo que convierta... No, claro, lo que pasa exacto. es que para ganar un argumento, vos perdés la verdad de Dios en tu vida. Porque yo creo que a veces discutimos, ¿entendés? Y argumentás. O sea, argumentás y para convencer, a veces te convencen, pero siempre vas a convencer si vos estás viviendo el Espíritu de Dios, mostrás. Claro. Y nuestro argumento no es el que convence, es el Espíritu el que convence. Exacto. Nosotros hablamos lo que creemos. Después, si la persona lo agarra o no lo agarra, es cuestión de la persona. Pero yo no puedo forzar a otro a que crea como yo creo. Porque la fuerza no es amor. Claro. Va en contra de quién es Dios. Y ahí sería vivir la verdad, porque a veces pensamos que la verdad es un argumento y la verdad es una actitud. Es la actitud de Dios viviendo en mí. Y a eso me refiero cuando hay que defender la verdad, que yo creo que no hay que defenderla, simplemente hay que vivirla. Y la gente va a tomar eso más que los 1000 argumentos que tú puedas presentar de una manera arrogante, porque lamentablemente yo creo que ese es el punto que quiero dar. Muchas veces somos arrogantes cuando tenemos estas conversaciones para comprobar que yo sí sé la verdad y tú estabas en mentira. Y esa arrogancia ya no estás viviendo la verdad. O sea, por más verdad que tenga. Por más argumento correcto o lógico que hayas desarrollado. Y evidencias que puedas traer. ¿Y quién es el que lo dice? ¿Pablo o Pedro? Que dice que debemos dar testimonio, lo que sea, o defender la verdad, pero en amor. Correcto. Entonces ahí es que está, yo creo que enseñar la verdad en amor. Porque, por ejemplo, lo que estamos diciendo es lo que creemos. O sea, es decir, no, hay que no se puede. Por ejemplo, decir que Cristo refleja al Padre y que muestra es una verdad. Exacto. Y que estamos argumentando ahí diciendo eso, porque a veces hemos puesto a Cristo como diferente al Padre, que esa es una mentira a lo que creemos ahora. Claro. Entonces estamos argumentando ahí. Pero la pregunta es si yo quiero aplicar fuerza para ganar mi argumento. Si yo por ganar mi argumento empiezo a odiar a la persona que piensa diferente a mí, ahí ya humillarla, burlarme de ella. Ya no tengo verdad, no tengo ninguna verdad ahí. Exactamente. Que fueron justamente las cosas que quiso hacer Pilato en ese sentido y no le salió bien la jugada. Bueno, ¿qué más tengo acá? Irónico que el gobernador romano quería liberar a Jesús y los líderes religiosos querían matarlo. Es irónico. Pero bueno, vamos entonces ahora a Juan 19. No estaba contaminado por la parte religiosa. Sí. se dio cuenta, ¿viste? Simplemente estaba contaminado por la política. Pero lo mató, como lo que estamos hablando. Claro, sí. Al final los dos se unieron para matar, porque ninguno quiso vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Ninguno quiso creer la revelación. Ninguno quiso creer. Nadie quiso arriesgar nada. Unos por envidia, estaban perdiendo poder, porque por Cristo todos los dirigentes religiosos estaban perdiendo el sistema. La gente se estaba empezando a dar cuenta que muchas de las cosas que estaban enseñando estaban mal y eso no lo querían perder. Y después Pilato no le interesaba qué enseñaba Jesús, lo que no quería era perder su puesto. Sí. Muy bien, vamos a seguir con la historia de Juan 19, vamos ahora a los versículos 16 al 22. ¿16 al 22? Juan 19. Sí. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, con otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino este dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Bueno, acá yo descubrí algo hace muchos años, que lo aprendí de un libro que leí. Algo que sí me dejó, pero sí, algo que me dejó de día fue esto.
Ok, este letrero dice que estaba escrito en 3 idiomas, hebreo, latín y griego. Obviamente el hebreo era el idioma o el lenguaje de la religión, el latín el idioma del gobierno y el griego era el idioma que hablaba todo el mundo. Dice aquí el texto que también había mucha gente en Jerusalén esa fiesta porque venían de todos lados. Pero mira lo que dice, Joel, léeme de nuevo el versículo 20, por favor. El 20 dice, Sí. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Muy bien. En el griego, y esto fue lo que descubrí cuando una persona dijo esto, en el griego la palabra para leer o leyeron es la palabra anaginosko. Ok, anaginosko. Anaginosko es una palabra compuesta de ana y ginosko. ¿Qué es ginosko? Juan 17:3, Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan, ginosko, a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ana significa, la palabra anaginosko, o sea, estas dos palabras juntas es leer entre líneas. Para nosotros sería leer entre líneas. No sé si ustedes usan ese refrán cuando alguien te dice algo y dice, hecho, lee entre líneas lo que te está diciendo. Es como que te están diciendo algo. Es el significado. Correcto, te están diciendo algo sin decírtelo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que la palabra anaginosko quiere decir, o la palabra ginosco quiere decir distinguir, reconocer, conocer con exactitud, admitir y confesar. Cuando Juan escribe aquí y usa la palabra anaginosko, está diciendo que cuando muchos judíos vieron a Jesús y leyeron el letrero, creyeron que él era el Mesías. Quedaron convencidos, no quedó dudas. Ahora, qué chasco. Bueno, Justo creen sí, ahí cuando está justo... claro, tal vez no es la mejor manera de Cuando creer. justo que pero- ellos pensaban que venía a salvarlo Claro. los romanos lo estaban crucificando. Pero creen. Sí, impresionante. O sea, por leer ese letrero. Y por eso hay una cita, una de las ¿cómo se llama? Una de las fundadoras de la denominación nuestra de la Iglesia Adventista, ella se llama Elena White. Ella escribió algo muy interesante con respecto a esto, que está en la lección, en el folleto de la lección el martes. Porque viste, cuando los judíos ven eso, y esto es lo que podemos leer entre líneas, los líderes religiosos están viendo que la gente con el letrero están creyendo en Jesús. Y ellos no querían que creyeran, quieren que Jesús muere y que nadie crea. Y por eso dicen, no, cambia el letrero. Y Pilato le dice, no, lo que escribí se queda. Entonces, mira lo que dice Elena White, una de las fundadoras de la Iglesia Adventista, en el libro El deseo de toda la gente, dice lo siguiente: un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. Era la providencia de Dios. Tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. O sea, es interesantísimo. Un letrero de un gobernador, Dios lo usó para convencer y hacer a las personas reflexionar diantre, el rey de los judíos. ¿Qué fue este tipo? ¿Qué fue lo que hizo? Y ahí comenzaron a investigar las Escrituras y descubrieron, no, sin duda, este era el rey de los judíos. Es interesante lo que Dios es capaz de usar para convencernos de quién es Él. Para mí eso fue súper Ahora, tremendo. qué bueno sería que cada vez que nosotros recibimos un impacto de algo, de una revelación, en vez de ir a los argumentos que tenemos en la cabeza, vayamos a las Escrituras. Porque generalmente cuando hay o hace una argumentación fuerte, no es porque estamos yendo a las Escrituras, es porque simplemente nos estamos basando en los argumentos que ya hemos sido enseñados, que lo tenemos preestablecidos y queremos hacerle decir a la Biblia aquello que nosotros pensamos. En vez de ir a la Biblia para que la Biblia ilumine nuestros pensamientos y corrija nuestros pensamientos. Sin duda, complicado. una acción que deberíamos hacer. A veces ni siquiera vamos a la Biblia, a veces lo que hacemos es que vamos a otros libros, a otros autores, Otras fuentes. en vez de ir a la ir a fuente Jesús. principal. Correcto. E ir a Jesús, o sea, porque una cosa es porque todas las denominaciones van a la Biblia y resulta que todas las denominaciones nos acusamos los unos a los otros. Ninguna denominación te va a decir nosotros no creemos en la Biblia. Claro. Sí, nos basamos esta doctrina fuera de la Biblia. Entonces, Sí. cuando encontramos una diferencia con otra denominación, nos decimos, ustedes están mal, están en contra de la Biblia. Claro. Cada uno nos acusamos de la misma acusación los unos a los otros. Y en vez de acusarnos, tendríamos que ir juntos a la Biblia
y pedir la revelación del Espíritu. Yo creo que de esa manera no habría diferencia doctrinal. No. Pero es que nos hemos lavado la cabeza en las instituciones religiosas y hemos tratado de poner con los credos de las instituciones religiosas, lo hemos aplicado a la Biblia, en vez de aplicar a la Biblia a nuestros credos. Y el orgullo, porque entonces ahí es que va el punto. Entonces, ¿quién se va a humillar? El otro. Exactamente. ¿Me entiendes? Delante mío. Sí. Delante de mi argumento. Eso es lo que digo. ¿Quién se va a humillar? Y por eso, desde que comenzó el juicio, específicamente, porque ese es el tema de esta semana, desde que comenzó el juicio de Jesús hasta que ahora vamos a llegar a la resurrección, aún en ese momento, Jesús está mostrándonos quién es Dios. En la conversación con Pilato, en cómo reaccionó ante las pelas que le daban, aún en el letrero que le pusieron, aún cuando estaba colgando de la cruz, las cosas que dijo, cómo perdonó a los que estaban allá. Aquí Juan también es el que menciona que estaba María y Jesús, esa interacción que Jesús le pide a Juan que se encargue de su mamá. O sea, en todas estas cosas Jesús está mostrando la gloria de Dios. Y a veces pasa tan desapercibido que a veces leemos la historia de Jesús y como que la leemos así como en Puerto Rico decimos con el papagayo, como por encima, cuando hay tanto que descubrir, tanto que Dios quiere revelarnos de, mira esto, para mí esto fue muy significativo, un letrero, y la lección que hay de este letrero, que Dios estaba, perdón, queriendo que la gente reflexionara y que la gente creyera en Dios a través de un letrero. Eso no es algo que pasa con la lectura superficial de la Biblia. Tampoco pasa sin la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso es tan importante, como decía Joel. Vamos a la Biblia. Vamos siempre a la Biblia. Filtremos todo a través de Jesús. Veamos a Jesús. Y que ese sea el lente. Jesús, ¿dónde está Jesús aquí en la Biblia? ¡Pam! Y realmente, lo digo por mi experiencia, la Biblia, el estudio de la Biblia va a tomar una dimensión que nunca antes habías visto. O sea, es tu corazón. Si está alineado al Espíritu, ¿verdad? Lo que estás diciendo. O sea, tú puedes leer la palabra sin el Espíritu y no te va a decir nada. Correcto. Te va a dar información. Y es interesante. Algo que cuando yo comencé a buscar, en mi búsqueda de buscar a Dios, lo primero que yo leí fue un libro de Nueva Era. Y eso fue lo que Dios utilizó para... Que de hecho lo rechacé, después me di cuenta, pero incluso ahí Dios me estaba usando cosas de ese libro. Porque yo tenía el deseo de conocer a Dios. Y fue un libro de eso. Es que Dios nos sale a buscar a donde estamos, ¿no? O sea, no nos pide que vayamos a donde Él está. Él va a buscarnos a donde estamos. Eso mismo es. Bueno, vamos a ir terminando ahora con la historia de Juan 19, 28 al 30. 28 al 30, ¿viste? Sí. Dice, después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Muy bien, mi versión dice, en el versículo 28, Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y en el versículo 30 dice, todo está cumplido. La pregunta que hago es, ¿cuál fue la misión de Jesús que completó? Y por decir completar, no me refiero a que simplemente hice mi parte. Hizo su parte. Es que fue victorioso. Tenía una misión. Es como rescatar a 5 hostages. ¿Cómo se dice hostages? Sí, rehenes. Rescatar 5 rehenes. Esa es mi misión. Y al final yo digo, misión cumplida. Rescaté a los 5 rehenes. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Que Jesús dice aquí, consumado es. Todo sea cumplido. Y aquí me ayudan. En Juan 17. Hay varios. Ahí vamos. Ese es el primero que voy a ir. Vamos a Juan 17, 4 al 6. Y alguien que lea Juan 17. Bueno, sí, Juan 17, 4 al 6. Y otro Juan 17, 25 y 26. Okay, 4 al 6 dice: Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿Y el 6? ¿O el 6? Sí. He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran,
y tú me los diste y han obedecido tu palabra. Muy bien, mi versión dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste, te he dado a conocer. En otras palabras, en el versículo 6, te he dado a conocer. Una de las misiones de Jesús era darnos a conocer quién es Dios. Y en la cruz Jesús dijo, misión cumplida. Correcto. ¿Te iba a decir algo? No, que digo, la misión de Jesús no es la misma que la nuestra. Totalmente. Entonces vos fíjate, ¿de qué hablan las denominaciones? De doctrina, De sus iglesias. creencias. Sí. O sea, nosotros no mostramos a Jesús, mostramos nuestra iglesia. O sea, Tremendo. y usamos nuestra iglesia como intermediaria para que... Entonces, nosotros está inconsciente en nuestra cabeza que nadie se encuentra con Jesús si no está en nuestra iglesia, o sea, en nuestra Sí, denominación. Tienen que venir a nosotros para encontrarse con Lo Jesús. que usamos es mostrarle nuestra denominación. Y por eso no tiene poder el cristianismo. El cristianismo hoy no tiene poder y por eso tiene que recurrir al Estado para tener el poder que no tiene por el Espíritu. O sea, justamente eso es lo que va a ser el Apocalipsis en el final, un cristianismo que se une al Estado porque perdió el poder. Y eso estamos viendo, ese cumplimiento en las denominaciones, no está Cristo. O sea, y esto no quiere decir que entonces, han perdido a Cristo. O sea, lo tenemos todo tergiversado. Todo. No solamente no hacemos énfasis en Jesús y en dar a conocer a Jesús, damos a conocer nuestra iglesia. Y algo peor aún, que este fin de semana fue confirmado para mí, este fin de semana que estuvimos en un campamento. Mira cuál es nuestra misión, que la gente venga a nuestra iglesia. Sí, no es llevar la iglesia al mundo. Correcto, no, ellos tienen que venir a mí. Cuando todo el tiempo lo que Jesús mostró con los discípulos era que fueran, vayan, salgan. Somos sal. No que vengan y se encierren en una adoración que es exclusiva para los que hablan, cantan y entienden como esto. No, es que vayan al mundo. Porque tampoco hemos entendido lo que es iglesia. Totalmente. Cuando entendamos que nosotros somos iglesia, entonces nosotros salimos. Es que nosotros hemos confundido a la iglesia con una denominación. Y la iglesia no es la denominación. La denominación surge de acuerdo a un propósito. Y el propósito, cuando el propósito de una denominación se transforma en un propósito en sí mismo, como confundir a la iglesia con una denominación, corrompe a la denominación. Así mismo es. Vamos ahora a leer Juan 16, 25 y 26, Juan. Juan 16, 25 y 26. Juan 16, 25 y 26. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Hasta el 27. Pues el Padre mismo os ama. Perdóname, ese es Juan 17. 16. No, dijiste 16. Ay, perdóname. Juan 17. 17 Juan 17, 25 y 26, los últimos dos versículos. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17 realmente es un capítulo espectacular. Y Jesús aquí está diciendo que su misión, una vez más, es dar a conocer el nombre de Dios. Ahora, justamente lo que hablamos de Éxodo 33 al principio. Pero qué fracaso. Fíjate, qué fracaso. O sea, como Jesús lo ve, Jesús ve esto como un éxito. Claro. ¿Y a quién le había dado a conocer? A 12 personas. O sea, y que, si nosotros nos lanzaríamos ahora y está por morir en una cruz. Es un fracaso total. Y que todos lo van a abandonar, lo van a traicionar. Si nosotros lo evaluaríamos como evaluamos ahora, evaluamos incluso en las denominaciones el éxito y todo eso. Jesús cancelado. Sí. Es un fracaso total. Es un fracaso total. No hay número. No, para nada. Y Jesús, o sea, con que Él no se haya salido del propósito, puede decir consumado es. Por más que haya solamente 12 personas, está bien, alguien puede decir, no, pero toda la gente, los 5.000 que... Pero toda esa gente, está bien, estaba de lejos, pero simplemente Él se reveló a 12. Y yo pienso que más allá, o sea, esos 12 fueron íntimos, pero para mí hay muchos personajes que no están necesariamente identificados en la Biblia, que se fueron creyendo más que los discípulos. Y lo vemos en Juan, o en Marcos, no sé, está Nicodemo, está José, gente que ni siquiera es judía. José de Arimatea, el tipo que le dijo, vete, tu siervo vive, y el tipo creyó y en esa misma hora fue sanado. En Chosen. Ok, vamos a leer un par de textos más que ya el tiempo corre. Juan 1.18, Sammy, busca Juan 1.18, Joel, Juan 18.37. Juan 1.18. Ok, Juan 1.18 dice:
Estamos hablando, perdóname, estamos buscando cuál fue la misión de Jesús para que Él dijo, todo es completado, consumado es. Claro, porque dice, a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Misión cumplida, lo he dado a conocer. Juan 18:37. 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Misión cumplida, di testimonio de la verdad, consumado es. Juan 3:17. ¿Quién busca Juan 3:17? Y Joel busca Juan 6:38 al 40. Estos dos textos son, pero espeluznantemente brutales. Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Misión cumplida, el mundo está salvo. ¿Por qué? Porque Jesús dio a conocer quién es Dios. Y lo que la luz brilló. Me gustó el ejemplo que tuviste de los rehenes. Si alguien va a cumplir una misión y se dice misión cumplida, es que se salvaron, que lo hizo. Se salvaron. Porque se puede pensar que bueno, pues Jesús por lo menos hizo su parte. O sea, yo sería buscar a los rehenes, hice todo, llegué al lugar que se suponía que hiciera, hablé con las personas que quería. No los rescaté, pero yo hice todo lo que estaba escrito que o rescaté 2 de los 5, rescaté 2. O ni los rescaté, misión pero parcial. hice todo lo que estaba en el plan. Sí. Pero entonces, ¿será así que lo vemos así o realmente ahora cumplió? Esto para mí también me llama la atención. O sea, porque él dice, o sea, la misión era, ¿cuál era la misión? Bueno, según Juan 3:17, era salvar al mundo. Sí, salvar al mundo. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo que salvó al mundo? Fue la revelación del conocimiento Padre. de Dios. Ese hecho, por más que nadie haya sido testigo de eso, fueron un grupo de 12 testigos, ya aseguraba que tenía el éxito la redención del mundo. Correcto. O sea, a veces nosotros... Está brutal. O sea, no sé si me explico. O sea, un hecho porque, por ejemplo, los que estaban acá viviendo en América, los indios de América... No tenían la menor idea. Sí, ¿Qué vieron? Y sin embargo, pero estaban ellos, en ese consumado estaban incluidos. Brutal. El mundo entero fue salvo sin darse cuenta. Wow. Tremendo ese texto. ¿Quién tiene Juan 6, 38 y 40? Es que mala mía que mencione, pero es que nosotros vemos el éxito como que algo así, queremos hacer todo lo más brutal, lo mejor del mundo. Y Dios en Belén Esa es un pesebre. Exactamente. Nadie sabía. Sí. Y nosotros queremos, no, vamos a hacer el evento que toda la ciudad y que todo el mundo... Y es que o sea, lo que pasó en la cruz, y hablando de la resurrección también, tuvo tanto poder en sí mismo, porque no es simplemente... O sea, porque Jesús hizo lo que se necesitaba para rescatar al mundo, completamente. Totalmente. No hay que hacer algo más. El mundo está... Todo se acabó, o sea, está consumado. Sí. Ya, se logró. Que no lo entendemos. Sí, no lo entendemos. O sea, y por eso creer es tan vital. Juan 6, 38 y 40. Estos están brutales también. 38 al 40. Sí. Dice así, cada vez veo menos, che. 38 al 40. Dice, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Acá esto está... Qué lamentable que ya tenemos 58 minutos. Pero esto es impresionante. En Juan 3:17 vimos que la misión del Padre es salvar. Y aquí dice, Señor, Jesús le dice, lo logré. La misión que tú me diste, la voluntad tuya es que yo no pierda ni a uno solo. Y Jesús dice en la cruz, consumado es. Ahora, ni uno solo. Sí, acá dice que todo el que ve al Hijo y cree tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Ahora yo te hago una pregunta. El día final. Hago una pregunta. ¿El creer es una condición o es el resultado de ver? Es el resultado de ver. Es el resultado de ver. Claro. O sea, con mostrar al Hijo, la persona va a creer. El problema es que no estamos mostrando al Hijo. Pero tiene tanto poder lo que hizo Jesús que si mostramos eso, ya, el mundo entero. El mundo cree. El problema es que no estamos mostrando a Jesús, estamos mostrando otra cosa. ¿Cuándo nos levantaremos para mostrar solo a Jesús? Y dejarnos de perder el tiempo como hemos hecho hasta ahora. 2 textos más, y yo sé que me va a pasar un poco más, pero no importa. Juan 12:46. Juan 12:46. Yo lo busco. Dale. Juan 12. Y Lucas 19:10. Ok, Juan 12:46 dice...
Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Misión cumplida, consumado es. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad. Y brillé. Me di a conocer. Ya, lo logré, consumado es. Lucas 19:10. Está Dice... en Juan. Lucas. No, perdóname. No, perdóname vos, yo estoy mal acá. Lucas 19:10. 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Misión cumplida. Misión cumplida. O sea, es que están... O sea, ¿qué se había perdido? Todo. El El conocimiento mundo. de Dios. El mundo se había perdido. El mundo está perdido Porque porque de tal se manera amó tergiversó. Dios al mundo. Sí. Y estaba perdido porque se tergiversó y creímos una mentira con respecto a Dios. Y cuando creímos esa mentira comenzamos a relacionarnos con un Dios que no existe, no es el Dios verdadero. Y Jesús vino a brillar en la oscuridad esa luz para salvarnos de esa creencia Mediante el conocimiento. y revelarnos la verdad. Bueno, anyway, misión cumplida. Vamos a terminar con este texto en 1 Corintios 15, porque no nos alcanzó el tiempo para hablar de la resurrección. Pero obviamente sabemos, cuando seguimos el relato, que Jesús al tercer día resucitó. Se le apareció primero a María Magdalena. ¿Cuál es la significancia? ¿Es una palabra? El significado. El significado. Perdonen por el disparate que acabo de hacer. 1 Corintios 15, 12 al 20. Y con esto cerramos. Pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. ¿Cuál es la significancia, cuál es el significado entonces, la importancia de la resurrección de Jesús? Que Pablo dice, si Jesús no resucitó, lo que estamos haciendo y predicando no vale de absolutamente nada. Porque si nos quedamos en la cruz, que sin duda la gloria de Dios se manifestó en la cruz, pero la gloria también se manifestó en la resurrección. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó en la resurrección que fue tan contundente para la gloria de Dios? Les pregunto. Para mí es la vida. No, para mí, ¿cuál es el propósito por el cual Dios reveló a Jesús, al Padre? Jesús reveló al Padre. ¿Cuál es el propósito final? Dar vida. ¿No? O sea, eso es un medio. Estar con nosotros, entenderlo, relacionarnos. Es que volvamos a estar con Él. O sea, ¿y por qué nosotros nos alejamos de Dios? Porque vemos a Dios malo. Y nadie quiere estar con un Dios malo. Entonces, el propósito final es la presencia del Padre, es vivir con Él para siempre. Y eso incluye vida eterna. Pero nosotros buscamos la vida por la vida. Y tendríamos que buscar la presencia de Dios, que el resultado es la vida. O sea, en otras palabras, es relación todo. Si Jesús no hubiera resucitado, nunca podríamos tener la esperanza de estar con Él. No, porque no podríamos resucitar nosotros. Y entonces... De nada vale. Sentido. O sea, nada hubiera tenido sentido. Por eso es inútil. La resurrección es tan vital porque garantiza que Dios va a estar con nosotros hasta el final, para siempre. Y por eso la cruz y la resurrección muestran la gloria y la grandeza de Dios a su máxima expresión. Te dejo esto como asignación para que estudies este texto de Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 15. Gracias por estar con nosotros. Realmente me fascinó el estudio de hoy. Y qué lindo que la misión que Jesús vino a hacer en esta tierra la cumplió, y no solo la cumplió, garantizó que todo lo que Él se propuso hacer se hizo. Y al final del día eso era darnos a conocer quién era su Padre verdaderamente, y a través de ese conocimiento darnos luz, darnos vida eterna, estar en su presencia para siempre. Joel, ¿puedes cerrar con oración? ¿Cómo no? Querido Señor, realmente cada vez que abrimos tu palabra nos hablas de una manera nueva, nos trae, Señor, un aire fresco acerca de quién eres. Descubrimos algo nuevo, algo que no sabíamos.
Y Señor, gracias por este momento que hemos compartido con toda la gente que está escuchando, y te pedimos que podamos seguir avanzando. Amén. Y que este conocimiento nos lleve a humillarnos delante tuyo, a vivir para ti, a compartir este conocimiento que nos da tanta alegría con los demás, y que esto transforme nuestras vidas como tú te lo has propuesto, para que podamos ser uno en ti y tú puedas ser uno en nosotros. Gracias, Señor, gracias por Jesús, en su nombre. Amén. 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 Bueno, como siempre, gracias por estar con nosotros. Recuerda que al final de esta lección, lo más importante es mostrar quién es Dios a través de Jesús, y eso va a hacer que todos crean. Dios te bendiga, te vemos la próxima semana.